Hola, en este video vamos a analizar la prueba de hipótesis para proporciones, que es el subtema 3.5 de nuestra unidad, que corresponde a la unidad 3, pruebas de hipótesis con una muestra. Entonces vamos a continuar con la teoría y posteriormente analizamos un ejemplo. Bueno, como les comentaba, en este tema vamos a mostrar cómo realizar una prueba de hipótesis para proporción poblacional, denotada como P. Mediante una proporción poblacional hipotética que vamos a denotar como P sub 0, vamos a estar denotando esa proporción poblacional y vamos a tener tres casos, así como lo hacíamos anteriormente para la media. El primer caso, que es cuando la hipótesis nula, es que nuestra proporción sea mayor o igual que un dato hipotético o la proporción hipotética, y que la hipótesis alternativa sea que la proporción sea lo contrario, es decir, menor que este dato hipotético. En el segundo de los casos vamos a tener que la hipótesis nula sea una proporción menor que el dato hipotético y que la alternativa sea el caso contrario, es decir, que la proporción sea mayor que el dato hipotético. En esta parte nosotros estaríamos hablando de que tenemos una prueba de hipótesis como cola superior. En el primer caso sería una prueba de cola inferior, y en el último caso analizamos cuando tenemos una prueba de dos colas, que sería cuando la proporción es igual al dato hipotético, o en la hipótesis alternativa el caso contrario, es decir, que la proporción sea distinta a el dato hipotético. Bueno, entonces realmente es un caso que ya es muy parecido al caso pasado, que era para medias, pero vamos a ver en qué difiere. Bueno, las pruebas de hipótesis para estas proporciones se van a basar ahora en la diferencia entre la proporción muestral y la proporción poblacional hipotética. Los métodos para realizar estas pruebas, como les decía, son muy parecidos a las pruebas de hipótesis para la media. Ahora la diferencia pues va a ser en el cálculo de nuestro estadístico de prueba, en este caso Z. La fórmula que nosotros tenemos o manejábamos anteriormente pues es que Z es igual a P barrita, es decir, la proporción media, menos nuestro dato hipotético que manejemos, dividido entre la raíz de este dato hipotético multiplicado por 1 menos el dato hipotético dividido entre el tamaño de la muestra. Entonces esto sería lo que cambia, que es nuestra fórmula, y realmente lo que sigue pues es exactamente igual a la prueba de hipótesis para medias. Bueno, para determinar si se rechaza o no la hipótesis nula, vamos a tener nuevamente los dos métodos, el método del valor P o el método del valor crítico. Aquí tenemos nuestros tres casos que podemos tener. En su caso, cuando hablamos de la prueba de una cola inferior, tenemos aquí cómo se nos presenta el planteamiento de la hipótesis nula y la alternativa. Para la prueba de la cola superior también tenemos cómo se da nuestro planteamiento de hipótesis, y para la prueba de dos colas. Entonces lo primero que vamos a hacer es plantear nuestras hipótesis nula y alternativa. Una vez que se distinga en qué caso estamos, pues vamos a calcular el estadístico de prueba con la fórmula que ya mencionaba, y entonces sí hay que decidir cuál es el método que ustedes van a utilizar para hacer su análisis de estas pruebas. Si hablamos del método del valor P, nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula siempre que el valor P, acuérdense que el valor P es la probabilidad, en este caso si estamos en el caso 1, de que la probabilidad de que Z pues sea mayor a nuestro dato obtenido aquí. Entonces, si ese dato es menor que nuestro nivel de significancia alfa, pues nosotros vamos a tener que rechazar la hipótesis nula. Eso para el método del valor P. En el caso de que tengamos el método del valor crítico, bueno, pues acuérdense que vamos a tener que analizar el valor en tablas, pero de Z sub alfa. Acuérdense que alfa pues ya va a tener que estar determinado, o ustedes van a tener que determinar el valor de alfa.
Entonces, si z, que es el valor del estadístico de prueba, es menor o igual que menos el valor de z sub alfa, pues nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula y nos quedaremos con la hipótesis alternativa o alterna. Ahora, si hablamos del caso contrario, que sería de la cola superior, una vez que tengamos el estadístico, nosotros vamos a hacer lo contrario. Para el método del valor P, pues vamos a rechazar la hipótesis nula si el valor de P es menor que alfa. Y en el caso del método del valor crítico, también calculamos otra vez z sub alfa en las tablas y hacemos el comparativo. Si z es mayor que z sub alfa, pues rechazamos la hipótesis nula. Y en el caso de la prueba de dos colas, vamos a tener, una vez que se tenga el estadístico, que con el método del valor P vamos a rechazar la hipótesis nula siempre que el valor de P sea menor o igual que alfa. Y en el método del valor crítico lo mismo, vamos a rechazar h sub 0 si pasa alguna de estas dos condiciones. Si z es menor o igual que menos z sub alfa sobre 2, o bien si z es mayor o igual que z de alfa menos 2. Y aquí tendríamos estas dos condiciones. Teóricamente eso es lo que vamos a aplicar y vamos a proceder a calcular un ejemplo. Ya tengo el ejemplo resuelto, nada más se los voy a describir. Bueno, para este ejemplo nos menciona que consideremos un campo de golf que en años anteriores se sabe que el 20% de los jugadores en este campo eran mujeres, solamente el 20%. Entonces aquí ya tenemos un dato importante que nos va a servir. Para aumentar la proporción de mujeres, nos menciona que se realizó una promoción especial y que un mes después de haber hecho esta promoción, el directivo de campo solicita que se haga un estudio estadístico para ver si esta promoción fue efectiva o no, es decir, si después de la promoción aumentó el número de jugadoras en el campo. Bueno, el directivo del campo especifica que se usará un nivel de significancia de 0.05, entonces ya tenemos nuestro valor de alfa y bueno, voy a seguir con el enunciado del problema. Para realizar esta prueba se utiliza entonces alfa igual a 0.05. También se considera que en una muestra de 400 jugadores, solamente 100% de ellos, 100% no, discúlpenme, 100 eran mujeres. Entonces, como el objetivo es determinar si la proporción de jugadoras ha aumentado, pues lo apropiado será determinar una hipótesis nula, como lo que ya conocemos, es decir, que la proporción de mujeres es menor o igual que el 20%, que eso es lo que ya sabemos, ¿no? Queremos ver si aumenta o no. Por lo que la hipótesis alternativa será que la proporción sea mayor que ese 20%. Entonces el planteamiento de las hipótesis pues es relativamente fácil. Aquí tenemos hipótesis nula, proporción menor o igual que 0.2 y la alternativa proporción mayor que 0.2. El primer paso va a ser obtener nuestra proporción de mujeres respecto a la muestra. Nosotros tenemos una muestra de 400 jugadores y que solamente 100 de ellos son mujeres. Entonces la proporción muestral pues es de 100 sobre 400, que eso nos da una proporción de 0.25. Con este valor de proporción nosotros podemos calcular el estadístico de prueba. Vamos a tomar nuestra fórmula que les di anteriormente, que nos dice que el valor de z es igual a la proporción de la muestra menos nuestro dato hipotético dividido entre la raíz de este dato hipotético multiplicado por 1 menos el dato hipotético entre el tamaño de la muestra. Entonces vamos a sustituir los datos. Nosotros tenemos que la proporción es de 0.25 y le vamos a restar el dato hipotético, que en este caso es el que nos está planteando las hipótesis, que es de 0.2, dividido entre la raíz de este cociente, que es 0.20, el dato hipotético, multiplicado por 1 menos el dato hipotético, dividido entre 400, que es el tamaño de la muestra. Y esto nos genera un valor de z de 2.5.
Con esto vamos a pasar a calcular el valor P para analizar con este método. Posteriormente vamos a analizar el método del valor crítico. Para calcular el valor P, nosotros requerimos, porque se trata del caso de la cola superior, requerimos que la probabilidad de que Z sea mayor que 2.5, como nos muestra el estadístico, pues vamos a hacer una relación con nuestras tablas. Las tablas que yo utilicé me dan el área a la izquierda del punto, por lo que yo estoy haciendo esta relación, que es el área total, que es 1, y le voy a restar la probabilidad que me da mi tabla. Bueno, aquí yo ya lo tengo calculado para que esto no dure tanto, y nos da el área total, que es 1, menos la probabilidad de que Z sea menor que 2.5, que es de 0.9938. Y al hacerlo pues nos da esta área, y esta área recordemos que es la cola superior. Aquí, como se muestra en la figura, pues tendríamos que el valor de P es de 0.062. Ahora, una vez que nosotros tenemos el valor de P, voy a regresarme a la teoría. Recordemos que estamos en el caso 2 aquí. Nos dice que para el método del valor P vamos a rechazar la hipótesis nula si el valor de P es menor que el nivel de significancia. Entonces ya nada más hacemos esa comparación. Nosotros sabemos que el valor de P nos dio de 0.062, aquí lo tengo, y que nuestro nivel de significancia era de 0.05. Y efectivamente 0.062 es menor que 0.05, por lo que nosotros podemos rechazar la hipótesis nula. Entonces tenemos una evidencia estadística para rechazarla, por lo que podemos hacer la conclusión de que la promoción especial que se puso en marcha sí fue efectiva, porque la proporción de jugadores en el campo de golf aumentó. Entonces con eso concluye el problema. Ya nada más para ejemplificar con el método del valor crítico, lo vamos a aplicar en el mismo problema. El método del valor crítico, recuerden que nada más nos pide calcular Z de alfa. Entonces Z de alfa vale 0.05, lo calculamos en nuestras tablas y nos da que el valor de Z es de 1.645. Entonces vamos a hacer el comparativo de Z. Recuerden que Z es 2.5 para nuestro caso, aquí tenemos 2.5, y lo comparamos con el valor de Z sub alfa. Entonces 2.5 evidentemente es mayor que 1.645, y la teoría nos dice que si Z es mayor que Z sub alfa, me voy a ir a la teoría, si Z es mayor que Z sub alfa, vamos a rechazar la hipótesis nula. Por lo que coincidimos, ¿no?, en los dos métodos, rechazamos la hipótesis nula, y con esto decimos que la promoción sí fue efectiva, es decir, incrementó la proporción de jugadoras en el campo de golf. Bueno, pues esto era lo que quería mostrarles en este video. Espero que haya sido claro para poder realizar los siguientes ejercicios. Bueno, nos vemos en la siguiente explicación del siguiente tema.